Hola culers, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy, a unos pocos días de que el Barcelona debute en esta competición, quiero hablar, como ya lo hice en su momento con la Liga, sobre 5 claves para ganar la UEFA Champions League. Como ya comenté en aquel video sobre las claves de la Liga y en otros videos que les invito a ver en el canal, considero que el objetivo principal del FC Barcelona para esta temporada debe ser retener ese título de Liga. Recordemos que este es el título que premia la regularidad y por lo tanto creo que debemos enfocar muchísimo más nuestra atención en aquel título. Además de que también, por supuesto, como ya he comentado en otras ocasiones, ganar 2 títulos seguidos de Liga no es algo tan fácil como parece, y bueno, hacerlo en este momento tan delicado para el club sería algo bastante positivo. Sin embargo, eso no quiere decir que debemos dejar tirada la Champions, ni mucho menos. Como ya comenté en el video de análisis de la plantilla, creo que el grupo está preparado para dar un paso enfrente en competiciones de eliminación directa en esta nueva temporada, ya con jugadores jóvenes con un poco más de experiencia y además con la mayoría de nuestros jugadores ya sintiéndose ganadores. Creo que podemos dar un paso enfrente en este tipo de competiciones y de hecho yo lo considero una obligación de cara a esta próxima temporada, tanto por parte de los jugadores como de Xavi Hernández. Por supuesto que esto no quiere decir que vaya a ser fácil, al contrario, creo que muchísimas cosas tienen que cambiar para que nuestro equipo a día de hoy pueda decir con seguridad que tienen el material para ser el campeón de Europa, pero bueno, eso será lo que analizaremos a continuación, así que les invito a que se queden conmigo y me acompañen a ver qué tipo de cosas puede mejorar el Barcelona de cara a esta competición. Primero que nada tenemos que dejar algo en claro, y es que aunque muchísimas personas puedan pensar que la Champions League todavía es algo muy lejano para el FC Barcelona, creo que tenemos que poner en perspectiva cómo funcionan este tipo de competiciones de eliminación. Ya sabemos que en este tipo de competiciones no siempre gana el mejor y no siempre los mejores equipos son los que llegan más lejos. Sin ir más allá, ya vimos como equipos como el Inter de Milán o el mismo Milán llegaron muchísimo más lejos que el Barcelona, y honestamente yo creo que son peores equipos que el Barcelona a día de hoy. Yo creo que todos vimos lo que el Barcelona pudo hacer ante un equipo como el Inter de Milán el año pasado. Creo que todos podemos estar de acuerdo que esta plantilla del Barcelona no tiene nada que envidiar a la del Inter el año pasado, y esperemos correr con la misma suerte en ese tan buen camino que tuvo hacia la final el año pasado. Otra cosa que tenemos que tener en mente, aparte de que no siempre los mejores equipos son los que llegan más lejos, es que si hablamos objetivamente, ahora mismo en esta temporada yo creo que se ha equilibrado bastante la balanza entre todos los equipos del fútbol europeo, o al menos todos los que están en Champions a día de hoy. Yo creo que para hacer un análisis correcto sobre si el Barcelona puede ganar o no la Champions, no solamente nos tenemos que fijar entre si el Barcelona está muy lejos del Manchester City o no. Al final, como digo, todo dependerá de esas tan impredecibles eliminatorias, y bueno, por supuesto que por poner un ejemplo, si el Barcelona tiene una semifinal contra un equipo como el Sevilla, no tendría las mismas posibilidades de pasar que el Manchester City si se enfrenta a un equipo como podría ser el Real Madrid o el Bayern Múnich. Así que nada, hablemos un poco sobre los equipos que yo creo están por encima del Barcelona a día de hoy. Yo creo que los favoritos para ganar esta próxima Champions los tendremos todos bastante claros. El primero de ellos yo creo que es el Manchester City. Es un equipo que ya demostró una tremenda superioridad el año pasado contra prácticamente cualquier equipo que se le puso enfrente. Un equipo muy completo con el mejor entrenador del mundo, que con respecto al año pasado ya también ha reforzado su plantilla. Creo que sin discusión es el candidato número 1 para llevarse esta competencia. Debo decir que para mí este top 5 que daré está clasificado, por así decirlo, en diferentes escalones de nivel. El segundo lugar yo lo pongo un escalón por debajo del Manchester City, y es el Bayern de Múnich. El Bayern, la verdad, se ha reforzado bastante bien, sobre todo con una pieza que me parece fundamental, el cual es Harry Kane. Es un equipo que ya demostró el año pasado que incluso cuando no está en su mejor momento puede cargarse un equipo repleto de estrellas, como fue el caso con el PSG. Es un equipo al que nunca se le puede descartar en esta competición, y si encima le sumamos que tienen un grandísimo entrenador que sin ir más lejos ya le ganó una final al bueno de Pep Guardiola, tiene muchísimos papeles de cara a esta próxima temporada, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad tremenda de jugadores de calidad que tienen en plantilla, encabezados por Harry Kane o Jamal Musiala. El tercer favorito que quiero mencionar, considero que también está un escalón por debajo del Bayern Múnich, y es ese Paris Saint-Germain
de Luis Enrique. El Paris Saint-Germain creo que tiene bastantes papeles para hacer una gran temporada en Champions. Creo que con el progreso que están teniendo con Luis Enrique deberá ser suficiente para poder marcarse unas cuantas eliminatorias muchísimo más serias que lo que les hemos estado viendo en los últimos años. No creo que sea tan difícil superar eso, pero sin duda tengo bastante fe en Luis Enrique. Y bueno, si además tenemos en cuenta que tienen al que probablemente es el mejor futbolista del mundo, ya les hace ganar desde un inicio bastantes enteros. Si a este jugador encima le sumas una plantilla con muchísima calidad, con jugadores tremendos línea por línea, creo que se queda una de las mejores plantillas de Europa, con muchísimos recursos, sobre todo en ofensiva. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que el Paris Saint-Germain normalmente no tiene muchísimas dificultades en su liga, por lo tanto podrá concentrarse al 100% en esta competición. Así que bueno, por esta razón yo le pongo por encima de nuestro equipo. Y bueno, ya por último, este quinto lugar compartido lo pongo un escalón también por debajo del Paris Saint-Germain, y en este grupo de equipos meto al Barcelona y al Real Madrid. Meto a estos dos equipos en el mismo saco, primero que nada porque bueno, creo que tienen dos plantillas bastante similares en cuanto a nivel, sobre todo después de que el Real Madrid ha perdido a muchísimos de sus jugadores más importantes. Y bueno, al mismo tiempo también cargan con un peso que por ejemplo el equipo anterior, el cual fue el PSG, no tiene a día de hoy, el cual es que tienen que estarse disputando la liga prácticamente jornada a jornada sin tener margen de error. Pero bueno, yo creo que en esta lista de equipos muy pocas personas pueden estar en desacuerdo con lo que acabo de decir. Al final son dos equipos a los que no se les puede descartar prácticamente en ninguna Champions, y por lo tanto, como digo, yo no creo que sea tan descabellado que podamos competir por esta Champions, siempre y cuando podamos cumplir con estos puntos que voy a mencionar a continuación. Así que nada, comencemos con esas claves para conseguir esta tan ansiada sexta Champions League. La primer clave que quiero comentar es que el equipo debe mejorar muchísimo a nivel psicológico en este tipo de competiciones de eliminación. Primero que nada quiero mencionar algo que yo creo que fue uno de nuestros principales errores la temporada pasada, y es que al equipo se le notaba con unas ansias tremendas de demostrar que tenemos nivel Champions. Por supuesto que entiendo esta actitud, sobre todo después de venir de unos años bastante grises en esta competición. Sin embargo, yo creo que los jugadores deben tener en cuenta que no solamente deben entrar a un partido tratando de imponer nuestro juego y de recuperar el respeto a la primera. Como todo, esto es parte de un proceso, así que mientras más en serio nos lo tomemos y mientras más tranquilos estemos para poder hacer el juego que sabemos hacer, mejor nos irá. Al final el respeto y los resultados vendrán siempre y cuando podamos cumplir con esto. Así que nada, espero ver a un equipo muchísimo más tranquilo, a un equipo al que no se le note esa diferencia de ansiedad entre un partido de liga cualquiera o un partido de UEFA Champions League. Yo creo que debemos repetir esa fórmula que hemos estado empleando en nuestros partidos contra el Real Madrid, ya que bueno, es al equipo de mayor nivel que hemos estado enfrentando en estos últimos años. En este mismo apartado psicológico quiero meter también que a los jugadores no se les vaya la cabeza, sobre todo cuando vayamos por debajo en el marcador. Si bien es cierto, creo que no hemos tenido tanto este problema, sobre todo desde que llegó Xavi. Es verdad que en competiciones de eliminación directa este tipo de cosas pueden pesar muchísimo más, sobre todo cuando no merecemos ir por debajo en el marcador. Pero bueno, espero ver una mejoría importante en este sentido en nuestros jugadores y no tengo duda de que podrán hacerlo. Pasando ahora a la segunda clave, creo que esta es bastante evidente e importante a la vez, y es que debemos mejorar muchísimo en el juego que hemos estado viendo a lo largo de todos nuestros partidos. Como ya dije en aquel video que tengo sobre Xavi, creo que a este equipo se le han visto destellos de un juego increíble y que considero que debemos poder replicar si queremos ser campeones de la Champions. Al final por eso creo que la liga es muy importante, ya que la consistencia y la regularidad a lo largo de la temporada te harán llegar con muchísima más confianza a este tipo de partidos de eliminación directa. Sin duda alguna hay muchísimos aspectos a mejorar en el juego, pero bueno, yo creo que esto es algo que podemos dejar para otro video. Simplemente quiero dejar en claro que así como hemos venido jugando, si hacemos un promedio de todo el juego que hemos llevado en nuestros últimos partidos, no nos va a alcanzar para ganar la UEFA Champions League, pero si mejoramos poco a poco y nos podemos acercar un poco más a esa excelencia que tanto necesitamos, por supuesto que nuestras posibilidades aumentarán. La tercer clave es un punto que ya mencioné indirectamente al principio del video, y es que como ya les dije, al final los mejores equipos no siempre llegan más lejos. Esto tendrá que ver muchísimo con el factor suerte y sobre todo en esta primera fase con cómo logremos avanzar a la siguiente ronda. Esta tercera clave para poder conquistar la Champions será tener un camino asequible a lo largo de la competición. Por supuesto que no estoy diciendo que quiero que nos toquen solamente equipos de segundo nivel, simplemente quiero decir que debe haber un balance entre los equipos fuertes y equipos menos fuertes que te puedan llegar a tocar a lo largo de la competición. Por supuesto que las posibilidades de ganar la Champions del Barcelona serán muchísimo menores si tenemos en cuartos al Bayern de
Múnich y en las semis al Manchester City. Creo que esto es algo bastante obvio y por lo tanto lo comento aquí en esta tercer clave. Las últimas dos claves considero que tienen bastante relación con el juego del equipo, sin embargo las quise separar porque considero que son elementos bastante importantes de cara a este tipo de competiciones de eliminación. La cuarta clave, al igual que como ya lo fue en aquel video que hice sobre la liga, será conseguir a dos goleadores como mínimo que puedan acompañar a Lewandowski en esta UEFA Champions League. No podemos simplemente tener a un solo jugador con números buenos en esta competición. Por más que este jugador se pueda convertir en el pichichi de la Champions, como mínimo yo creo que debe de haber dos jugadores que le puedan acompañar y sobre todo complementar esa cuota goleadora, más aún teniendo en cuenta el nivel con el que ha arrancado la temporada Lewandowski. Esperemos que por el bien del Barça esto solamente sea un bache, pero bueno, yo creo que no podemos estar a expensas de lo que pase con este jugador, así que esta será una clave bastante importante. Y por último, la última clave que quiero comentar es que el equipo debe aprender a cerrar de mejor manera los partidos. Si bien es cierto, como ya comenté, al equipo de Xavi tal vez no se le ha complicado tanto remontar algún que otro partido, también es cierto que este equipo tiene un problema igual o más serio, el cual es que a los otros equipos tampoco les cuesta tanto remontarnos a nosotros. Ya hemos visto cómo el equipo ha regalado o casi regalado partidos que debimos tener controlados o liquidados desde muchísimo antes. Creo que esto es algo que claramente Xavi debe trabajar, porque bueno, de por sí en esta competición cuesta bastante ponerte por delante en el marcador como para que a los 5 minutos te puedan remontar. Espero y confío que al Barcelona no le pasará tanto esta temporada, pero por lo pronto ya hemos visto lo que nos ha pasado en ese partido contra el Villarreal, aunque bueno, también es cierto que el partido estaba bastante igualado y al final nosotros también pudimos remontar. Y nada, estas serían las 5 claves que yo le pondré al equipo para poder conquistar esta próxima UEFA Champions League. Honestamente yo no la veo tan lejana como algunos podrían pensar, pero bueno, ahora es su turno de comentarme si están de acuerdo con lo que acabo de decir o si ustedes creen que definitivamente tenemos 0% de posibilidades de ganar esta Champions. Estaré leyendo todos sus comentarios aquí abajo como siempre y sin más me despido. Como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona y visca el Barça siempre.